Desde el bar, edición, ya es la semana del Mundial, ya se siente el nervio por lo que me dicen en México. Yo todavía no estoy ahí, ya llegaré, pero me dicen que ahora sí nadie se queja de que no hay ambiente mundialista. Parece que no puedes dar dos pasos sin que haya un güey con una camiseta de México, un balón por ahí, un anuncio con el Brody Campos, porque es para lo que les alcanza la mayor parte de las marcas. Parece que está la fiebre mundialista full. En Twitter todo el mundo ahora resulta que dice que la selección va a llegar a semifinales y que, o sea, digo, lo anticipamos, lo dijimos en su momento que eso iba a pasar, pero es siempre divertido cómo sucede. Y ahora su rabia, y lo vamos a hablar, hipotética, pasó a Javier Aguirre. Es hipotética porque dicen que va a arruinar a Gil Mora para el Mundial. Ya lo hablaremos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Patreon, patreon.com/, desde el bar POD, donde ya saben, pueden acompañarnos en todo el Mundial por apenas $6 y también van a poder escuchar el episodio de hoy completito. Hoy toca hacer las previas de los grupos K y L, bueno, el grupo K y el grupo L, para que se entienda. Y antes estaremos unos minutos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y más plataformas hablando de diversos temas, aunque sí, ya prácticamente todo en la euforia mundialista. Hubiéramos hablado de Checo Pérez, pero le quitaron el puntito que sacó ayer con Cadillac, así que ahí está. La única mención fue de que logró el 10º lugar y luego se lo quitaron, bien quitado, así que tampoco hay que quitarnos muchos. Sí, así que fue justo y necesario. Ya conseguirá ese puntito en Fórmula 1 pronto. Y del chico que va a ser su heredero, también ya hablaremos pronto, luego del Mundial, pero ahí va en camino Noel León. Como siempre les digo, déjenos saludos, preguntas, mentadas, comentarios, lo que se les dé la gana, pero siempre 5 estrellas para que más y más gente los encuentre. Se me acababa el aire. Como hizo, por ejemplo, aquí en Patreon. Vamos a ver. Jonathan. ¿Son Colombia y Japón los países de medio nivel de los que más se espera en este Mundial? Yo pongo Japón en cuartos. Colombia la tiene difícil en 16avos por el cruce con Croacia e Inglaterra en Toronto, pero si lo ganan, los veo en cuartos también. Saludos. A ver, y después Colombia juega con España, que ese cruce sí está francamente imposible. Yo creo Ecuador también, ¿no? Senegal. O sea, son otras dos selecciones que están por ahí, de las que Marruecos también hay quien lo considera todavía. No sería una enorme sorpresa porque fue semifinalista del Mundial pasado, pero no está entre los 8 favoritos. Pero sí, son esos. Pasa que Colombia tiende a decepcionar en los mundiales, ¿no? O sea, cuando tiene la oportunidad, en 90 y 94 quedaron fuera en primera ronda. Después, en 2014, tenían a Brasil a su merced y la verdad es que se cagaron en Fortaleza y perdieron 2-1 ese partido. A 2018 no fueron, después perdieron en penales contra Inglaterra. No, perdón, en 2018 perdieron en penales contra Inglaterra y en 2022 no fueron, ya no me acuerdo uno del otro. Y sí, o sea, Colombia son conocidos en Sudamérica por ser los pechofríos del continente, entonces vamos a ver qué pasa esta vez. Sí, y Ecuador, que trae muy buen equipo, que es una liga que está creciendo, en particular ahí por Independiente del Valle, que genera muchísimos jugadores, se está convirtiendo en una cantera realmente muy importante a nivel mundial. Tiene el gran problema de que sus cruces pueden ser bastante complicados porque si queda segundo de su grupo, le toca el segundo del I, que es el grupo de Francia, Noruega y Senegal, y si gana su grupo, Ecuador, le toca un tercero y en la siguiente ronda el ganador del grupo del I. Entonces, sí o sí, le toca a Francia, Senegal o Noruega en algún punto y ahí puede acabar la cosa mal para ellos. Claro, si es Ecuador-Noruega, pues que sería en Filadelfia, por ejemplo, el otro partido sería, si fuera segundo y segundo, sería en Texas. Bueno, ahí alguna chance habría, aunque después le tocaría el ganador del C, que es el grupo de Brasil. O sea como sea, Ecuador la tiene muy complicada, es un camino bastante duro el que les pusieron, pero sí, por nivel del equipo, sobre todo esa defensa, alguna chance tendrían, creo yo. Y sí, Colombia, como dice Martín, la bronca es que pechofrían muy seguido. Sí, y además que no llegan en su mejor momento, ¿no? O sea, hubo un momento en que tuvieron unos cuantos partidos invictos, le ganaron a Brasil, le ganaron a Argentina en una sola fecha FIFA en eliminatorias. Después llegó la Copa América, pierden la final con Argentina en un partido que quizás no debieron haber perdido, y de ahí se derrumban, ligan una larga racha de partidos sin ganar. A final de cuentas logran ganar los últimos 2, pero pues no dejaron las mejores sensaciones y se han ido recuperando de a poco, pero para nada al nivel que tenían hace un par de años. Exacto. A ver, otra pregunta, esta de Jonathan Ayala Colón, un diferente Jonathan, que dice, ¿qué preferirían? ¿Ser eliminados en tiempo regular por Estados Unidos en semifinales o por Inglaterra en penales en octavos de final?
no calificar al Mundial ni siquiera, cualquier cosa antes que nos eche fuera de Estados Unidos. Sí, esa pregunta es horrible. ¿Sabes que yo tuve ese escenario, en algún momento lo pensé, cuando podíamos jugar contra Costa Rica en 2014, Ya. que era, o sea, sí, porque ponle que le ganamos a Holanda, ¿no? Y nos tocaba Costa Rica. Puta, ¿cómo se recordaría en México ese mundial si nos deja fuera Costa Rica? No creo que Sí, hubiera pasado, o sea, yo creo que el claro. equipo era mejor que Costa Rica, pero imagínense si hubiera pasado, ¿no? No, o sea, de por sí nos echan carrilla, nos echa carrilla todo el mundo, que ahora nos digan que nos echó Costa Rica en cuartos de final de un mundial y lo dejamos avanzar a semifinales, estaría fea la situación. Yo, si no mal recuerdo, en el Mundial Sub-17 de 2005, cuando México gana por primera Sí, vez, teníamos a Costa Rica en cuartos. sí. Y por un rato estuvo sufrida la cosa de no puede ser, ya estamos pensando en las semis, nos van a echar los ticos. Se les ganó. Y curiosamente, ya después contra Países Bajos y Brasil fue mucho más sencilla la cosa. Sí, fue un partido en el que Costa Rica iba ganando 1-0, metió un gol, creo que un autogol incluso, ya no me acuerdo bien. Y México ataca, falla, hasta que cae el gol al 87 de México y en el tiempo extra ya. O sea, se quitaron la limitación psicológica, metieron 2 goles más, terminaron ganando 3-1. Pero sí, fue el partido más difícil del Mundial para la selección, quitando el de Turquía, el tercer partido que México pierde 1-0 en fase de grupos. Grupos, sí. Eh, pero sí, yo lo recuerdo bien, yo creo que tú ya estabas también, estábamos en la afición viendo ese partido Exacto. y estábamos todos sufriendo. Sí, sí, que además recuerdo que había un miembro de la afición contento porque nos iba a echar Costa Rica, que era el editor de fútbol americano, porque así no le iban a quitar el brillo al primer partido de NFL que se iba a jugar el mismo día que la final y que al final, pues sí, le quitó un poco de, bueno, le quitó las portadas, por supuesto, pero bueno, ahí está, sí. Es un escenario que no queremos contemplar y esperemos que no, considerar, perdón, no No va a contemplar, pasar. no va a pasar. Después, nos lo dice que Carlos Heredia. Muchos dicen que México no merece el lugar que tiene en el ranking de la FIFA y puede ser cierto. ¿Cuántos de los que están detrás de México están claramente por encima? Uy, tendríamos que ver otra vez el rank de FIFA, veamos. A ver, pues, Eh, yo lo único que voy a decir, una cosa que tiene que ver con México en el ranking de FIFA, que es jugamos muy pocos partidos de local. Casi ujú, todos los partidos los jugamos en cancha neutral. Así que es una suerte de handicap también, ¿eh? Es como Estados Unidos que está en el lugar 17, pero juega todos los partidos de local, sí, ¿no? Entonces también eso miente. A ver, Senegal, que es el 15, encima de México, sí, hoy sí. sí. Uruguay también. Uruguay, encima de México, también. Estados Estados Unidos no. Unidos, encima de México, no. Japón, Japón, sí. sí. Suiza Suiza, nos ganó, yo así que diría que sí. sí, sí. Así que bueno, Ya ahí para son abajo cuatro. empieza a ponerse más interesante, ¿no? Sí, ¿no? Irán, yo creo que Irán, no. Dinamarca, pues lo echó República Checa, así que es su bronca. Turquía Le es un ganamos. equipo pecho frío. Le ganamos además. Ecuador, sí, yo creo que Por hoy ahí sí. sí. Hoy sí es mejor que nosotros. Austria, por lo menos está parejo y quizás Yo creo sí. que seríamos favoritos si en el Mundial jugáramos contra Austria. Sí. Y ya después Corea, Nigeria, Australia, Argelia, Egipto, Ahí, Canadá. Noruega está muy Noruega abajo. por ahí sí. Sí. Noruega sí, 31. Ucrania, Costa de Marfil, Panamá, Rusia, Polonia, Gales, Suecia, Chequia, Paraguay, Hungría, Escocia, sí. O sea que sí hay por lo menos unos 5 equipos. O sea, el lugar de México, y además lo hemos comentado aquí muchas veces, ahora mismo somos una selección, en realidad, entre la 20 y 25 del mundo. Sí, que eso la verdad es que pues nos pone un poco más en perspectiva de lo que significaría quedar fuera en la primera ronda de knockout, ¿no? Ujú, Porque nos pondría ahí, literalmente, entre el 16 y el 17 y 32, ¿no? Que exacto. sería el lugar de México. Con suerte quedamos primeros, nos toca un cruce más asequible y con eso logramos avanzar a octavos de final. Pero hoy, por lo menos por talento del equipo, nuestra opinión, y lo ha sido durante bastante tiempo, es que estamos eso, entre el 20 y el 25, y además los otros rankings así lo dicen, ¿no? Bueno, el Elo Ratings creo que mejoró por estos últimos triunfos amistosos, estamos en 18. Bueno, y el otro, el de Nate Silver, creo que nos ponen 17. Así que en general nos están poniendo entre el 15 y el 20. Yo creo que es un poco optimista. Sí. A ver, un comentario más. Este es de Juan José Delfín, que además incluye como 14 temas. Primero, ¿pueden hacer una mención al triunfo de la selección femenil que le ganó una potencia como Australia de visita? Juanjo, yo quería, pero Martín no me deja que hablemos de fútbol femenil, No así que dije no les nada. puedo decir que efectivamente se le ganó a Australia, semifinalista del Mundial de visitante, y a Brasil,
y ese equipo femenil mexicano es muy prometedor, pero insisto, Martín no quiere que hablemos de fútbol femenil, así que no les diré que se le ganó a Australia y a Brasil en esta gira que están haciendo por allá. Y como yo no Después, quiero hablar de eso, yo tampoco les diré que tenemos que esperar a las eliminatorias. O exacto. sea, la vez pasada veníamos también con mucho entusiasmo y eso, y las eliminatorias fueron un desastre, así que mejor paso a pasito. Exacto, pero sí, la cosa luce prometedora. Esta selección con Charlín Corral, la gran veterana, que es la gran veterana y le llevamos fácil 10 años cada uno, bueno, más, tú en tu caso, pero sí, o sea, es veterana, pero tiene apenas 33, algo así de edad, y fue la que, bueno, generó el gol de México ante Australia. Después, a ver, más de Juanjo Delfín, que decía, si ya vieron la película de México 86, yo no. ¿Tú, Martín? Yo no, la tengo que Ok. ver. Mucha gente que conozco estuvo involucrada en eso. Yo incluso platiqué con uno de los guionistas para contarle un poco del torneo. No sé qué tanto hayan usado, pero lo que sí me parece interesante es que, ¿sabes cómo se llama el protagonista? ¿Diego Luna? No, hombre, el protagonista, no el actor. Ya, no lo sé. Martín de la Torre. Mira nomás. Mm, No sé, tiendo a pensar que mi nombre estuvo ahí medio involucrado en el asunto, pero sí, está muy chistoso porque es obvio, también se parece a Rafael del Castillo, ¿no? Que es sí. pero me llamó la atención cuando me enteré. La voy a ver ahora en el avión a México, me la voy a echar, pero bueno, ahí va. Sí, te preguntaba Juanjo si la veíamos apegada a lo que pasó, tanto de cómo se consiguió el mundial como el epílogo de los cachirules. Bueno, ya, cuando Martín la vea, ya les podrá contar si sí o no. Y por último, un comentario más de Jaime Osorio, que aparte va a dar pie al primer tema del día. ¿Creen ustedes que hay oportunidad de poner a Gil Mora en la banda derecha en lugar del Piojo que no deja de convencer? Tal vez no tenga la velocidad que tiene el Piojo, pero no tiene miedo a encarar y se toma más riesgo en el último tercio de la cancha, donde Piojo más bien siempre corta para atrás o da cruces no acertados. A ver, este es el tema con el que queríamos empezar, porque hay ahora una tendencia en Twitter que dice que tendría que jugar, dicen cosas muy raras, como que tendría que jugar Gil Mora en el centro y entonces Brian Gutiérrez tendría que jugar de extremo, que es una posición que ha jugado 90 minutos en total en su carrera, así que para sacar al Piojo Alvarado. Y los que nos han seguido durante estos años saben perfectamente que este podcast no es en lo más mínimo fan del Piojo Alvarado, ¿no? O sea, lo hemos criticado hasta el cansancio al Piojo Alvarado. Pero en este caso, me parece que es absurdo lo que dicen en Twitter, ¿no? Porque además lo dicen con una certeza, como si Ujú, realmente supieran, ¿no? O sea, como, oh, sí, yo creo que, no con nuestro comentario, obviamente, claro. ¿no? Sino, pero, oh, sí, pinche Vasco, le está arruinando la carrera a Gil Mora, y en lugar de eso pone al muerto del Piojo Alvarado. A ver, la respuesta táctica es sencilla, y creo que lo explica bastante bien si lo quieren escuchar, que es, México juega con un sistema asimétrico, es decir, en el que el carrilero del lado izquierdo es el que va y el carrilero del lado derecho es el que normalmente se queda. Como el carrilero del lado derecho se queda, entonces el extremo del lado derecho tiene que ir y tiene que llegar a línea de fondo, y eso es lo que hace el Piojo Alvarado, mientras que el extremo izquierdo corta hacia adentro. Gil Mora no es un jugador que vaya. Brian Gutiérrez podría ser, pero nunca ha jugado ahí, ¿no? Y después el extremo derecho tiene que dar el recorrido defensivo cuando el carrilero derecho, perdón, el lateral derecho se tiene que meter en línea de tres. Entonces, tiene que seguir al lateral. Y eso, Gil Mora, definitivamente no te lo da. Brian Gutiérrez trabaja un poco más a defensiva, pero no mucho. Entonces, para el esquema que está haciendo Javier Aguirre, no es solo que el Piojo Alvarado sea el mejor jugador que tenemos para eso en el plantel, sino que es el único. O sea, Ujú. el otro extremo derecho que tenemos es el Chino Huerta, que definitivamente no es ese jugador. Entonces, esa es esencialmente la razón por la que el Piojo juega y por la que ni Gil Mora ni Brian Gutiérrez tienen un espacio ahí. La otra sería cambiar el esquema solamente para acomodarse a Gil Mora. Y me van a odiar por esto, pero hoy en día Gil Mora no ha demostrado ser un jugador como para cambiar el sistema alrededor suyo. Quizás en el futuro, pero hoy en día es un jugador de 17 años que toca demasiado poco el balón y que es todavía intermitente, que no tiene sacrificio defensivo. O sea, no es el jugador como para llevar el peso del Mundial de México en sus espaldas. Lo será seguramente, pero hoy, a los 17 años, no lo es. Sí, y creo que es eso, ¿no? La gente
se hace fantasías con que, mira, aquí tenemos al chico que va a ser el que lleve a México a la victoria. A lo mejor lo es, sí, en 4, en 8 años, esperamos que lo sea. Hoy todavía no. Hoy recordemos todavía lo que fue su actuación en la Copa Oro hace un año, sí, muy meritoria, con mucha personalidad, pero también era un chico que se cansaba al minuto 60 porque no le daba físicamente para competir todo el partido contra profesionales, y como también que lo estaban matando a patadas los hondureños. Y la gente como que piensa, no, no, pero ya pasó un año, seguramente va a ser ahora sí un jugador de los 90 minutos al que se le puede buscar siempre para que él lleve el balón. No, a ver, una cosa es la imagen que dejó en el Mundial Sub-20 ante jugadores, no de su edad porque aún eran mayores que él, pero todos igual, 19, 20 años, no, aún no selección mayor, y aún así le costó ante Argentina en el partido en que nos echan. El Mundial es una dificultad mayor, no se puede simplemente pensar, ya, aventémoslo, coloquémoslo donde sea y él va a resolver, ¿no? Y sobre todo, como decía Martín, pensando en lo que pide Javier Aguirre del extremo derecho, que es más vivo, de entrada más un volante que un extremo durante el partido. Pues Gil Mora no juega por ahí. Sí, nos espera mucho, que pensamos que en ofensiva el Piojo Alvarado no aporta suficiente. El problema es, bueno, nadie de los que hacemos de repente sus análisis de, sí, quitémoslo y pongan a otro, bueno, nadie se pone a pensar, pero ¿qué es lo que le está pidiendo a Aguirre que haga, no? Y todo el sacrificio defensivo, que recordemos, fue lo que al final le acabó costando a Diego Lainez su presencia en el Mundial, pues si se lo pides a Gilberto Mora, lo matas. Sí, exacto, no es para nada el papel de Gil. Y quizás con el transcurso de los partidos, Mora empiece a encontrar su sitio y se vuelve un jugador determinante para México. Pero a mí hoy, en el primer partido del Mundial, me parece hasta lógico que no empiece. O Ujú. sea, creo que hay que llevarlo de poco. Hay un equipo experimentado y con jugadores que andan bien en general, porque el Piojo además jugó bien el partido contra Serbia, no jugó mal. Puso 2 pases para gol que al final de cuentas no acabaron en goles, pero no fue un partido terrible, ni mucho menos. Es un jugador que cumple, que creo que ya no se va a cagar como le pasó en 2022, 22. quiero pensar. Entonces, digo, está bien, yo creo que Gil entre en el segundo tiempo, cuando los rivales estén cansados, cuando el partido esté más roto, cuando tenga un poco más de espacios. O sea, tengo esa impresión. Sí, en todo caso, si Gil Mora iba a jugar en este mundial como titular, mientras Martín me hace señas de que tiene que salir corriendo, por lo cual yo tendré que estirar bastante esta intervención, si Gil iba a jugar en este mundial, iba a ser en el puesto de Brian Gutiérrez. Simplemente, pues, se le adelantó Brian, acabó jugando muy bien en los partidos que tuvo ante Portugal, creo que también jugó un poquito ante Bélgica, después ahora, bueno, también ha seguido jugando bien en esta ronda de amistosos ante Australia, Serbia y Ghana, pues si eso le permitió a Brian ser quien se ganara el puesto, con quien competía Gil Mora por un lugar, era con él, quizá también con Fidalgo, en su momento con Luis Chávez, con Orbelín, con Fidalgo, con Marcel, que ya no está, no competía con el Piojo Alvarado. Para bien o para mal, en este momento el Piojo no tiene competencia. Era Diego, no quiso defender, lo cepillaron. Tienes ahí como alternativa a Chino Huerta, es para partidos y ocasiones muy puntuales, va a jugar muy poco seguramente. A Gil, cuando se le meta al campo, va a ser seguramente ya sea para reemplazar a Brian, quizá a Fidalgo, o en algún momento de locura a Quiñones. Y en ese caso lo dudo mucho porque estaría Alexis Vega. No va a jugar en lugar del Piojo. No. Y la gente, yo lo puse en mi Substack, puse que como lo que pienso que va a que va a pasar en el Mundial con cada uno de los jugadores mexicanos, y puse que Gil Mora, mucha gente estará decepcionada porque no va a jugar el tiempo que ellos quieren, ¿no? Y Ujú. tengo esa impresión. O sea, se nos olvida que tiene 17 años. Obvio, nos entusiasma que tenga 17 años, ¿no? Y es normal, pero a los 17 años no es normal que un futbolista juegue todos los minutos de un mundial. La gente dice, sí, pero Pelé. Y entonces te dices, güey, Pelé, Sí, y luego Pelé. esa misma gente se enoja cuando alguien saca alguna estadística en plan, uy, si Gil anota sería el goleador más joven. Bueno, no, el segundo solo detrás de Pelé. Y entonces se enojan. Pero ¿por qué lo comparan con Pelé? Pues por fin, no se le puede contentar a nadie. No, y creo que este tema con Gil Mora
sobre todo el hecho de que lo quieran poner en lugar del Piojo, pues habla como de mucha de la gente que está haciendo sus alineaciones y sus formaciones de la selección, pues es gente que está haciéndose fantasías en la mente nada más, sin realmente ponerse a analizar cómo juega México, qué se le pide a cada jugador. Hemos visto los últimos días la canchita con el 4-3-3 y uno piensa, a ver, de entrada, pues México estaba jugando 4-2-3-1, está mucho más alto, bueno, más adelante Brian que Fidalgo y Lira, que Fidalgo acaba jugando casi en la misma línea que Lira, y todos, no, pues son 4-3-3, los pongo al revés, y a este defensa mejor lo quito por otro. Luego el ruso se inventó este 4-1, 2-1 rombo. Es de, a ver, mínimo tómense la molestia de ver cómo está jugando la selección y ya sobre esa base piensan en, oye, yo pensaría en quitar a Jorge para meter a Israel, yo pensaría en quitar a Lira para meter a Edson, etcétera. No simplemente, pues yo me invento el 11 que me gustaría y ya veo cómo lo acomodo. Me sorprende mucho el ruso, ¿no? O sea, él más que nadie debería saber que hay un sistema que se ha trabajado durante todo el toda la eliminatoria, toda el tiempo que ha estado el Vasco Aguirre, los amistosos, etcétera, con algunas variaciones, haciéndolo línea de 5 a veces, etcétera, pero no te puedes inventar un sistema a 3 días del Mundial. Es que es absurdo, ¿no? Y solamente para adaptar a un jugador como Julián Quiñones, que por más que sea bueno, tampoco es como para que cambies todo simplemente para acomodar a ese jugador en su mejor posición. O sea, ese tipo de futbolistas son los Mbappé, los Messi, no sé, Vinicius, si quieres, Harry Kane, ¿no? Hay jugadores que dices, bueno, sí, hoy en día Julián no es ese. De hecho, ningún jugador de la selección mexicana lo es, ¿no? Y Ujú. por eso tiene más sentido que se establezca un sistema y entonces intentes determinar los roles del sistema con el talento existente. Pero lo decía Javier Aguirre en la conferencia de prensa, tengo un equipo muy parejo, ¿no? Y me parece que sí, o sea, creo que entre quien entre de cambio, excepto en posiciones muy puntuales como los defensas Ujú. centrales, no va a haber un cambio significativo hacia abajo, ¿no? Me parece Ujú. que es un equipo con 17, 18 jugadores a nivel muy parejito. Sí, mira, hablamos de que, digo, o sea, sale Quiñones, entra Alexis Vega, sale sale Fidalgo, probablemente vaya a entrar, no sé, Luis Chávez, sale Lira, entra Edson, incluso sale Montes, entra Edson también, ¿no? O sea, no habrá tampoco recambio. O sea, si acaso donde sí se notará más si hay cambio es el lateral izquierdo, si sale Gallardo y entra Mateo, el 9 si sale Raúl y tiene que entrar Memote, ¿quién más? Bueno, y un cambio de estilo de juego, ahí sí sale el Piojo y tiene que entrar el Chino Huerta a hacer funciones muy diferentes, probablemente porque México en ese caso estará algo desesperado por anotar, o bien simplemente que ya tenga el partido tan resuelto que se pueda dar el lujo Javier de probar otra cosa, ¿no? Exacto. Es un poco así, entonces no se dejen llevar, o sea, los técnicos cometen errores, obviamente, el Vasco para nada está exento de ellos, ¿no? El error del cambio por usar una formación que nunca había practicado en el partido contra Estados Unidos, Ujú. ahí vamos, y después, para mí, el peor error del Mundial 2010 no es el del Bofo Bautista, sino el meter a Cuauhtémoc Blanco en el partido contra Uruguay, me parece que pues nos arruinó las posibilidades de quedar primero en ese grupo y encontrar otro camino completamente distinto, que fue el que llevó a Uruguay a las semifinales del torneo. O sea, sí puede cometer errores, pero en principio está mucho mejor preparado para tomar las decisiones correctas que cualquiera de nosotros. Exacto. Y bueno, antes de pasar a Patreon para platicar de los grupos K y L del Mundial, recordé que justo me apareció en Twitter ahora uno que tú querías mencionar sobre los, entre comillas, partidos que pintan para goleadas de récord en la Copa del Mundo. Es absurdo porque ponen, o sea, hay algunos que sí, Alemania, Sí. Curazao, por ejemplo, ¿no? Obvio sí. Cualquiera de los que juegue contra Irak en el grupo de Francia, Senegal, Ecuador. Pero el tweet, que es de Javi Sol, pone el México contra Sudáfrica. Y la verdad es que Ojalá ojalá fuera. la selección, pero es en principio un despropósito. O sea, México solo ha metido más de 3 goles a Serbia en los últimos 2 años. Eso sí, es 5-1. Y además, las inauguraciones de los mundiales recientemente tienden a ser partidos en los que se meten pocos goles en general y hasta hay sorpresas y nos podemos ir lejos, Ujú. ¿eh? O sea, Italia 90 fue Argentina-Camerún, que termina 1-0. Exacto. Estados Unidos 94 y a favor de Camerún, no a Además, favor de Argentina.
Estados Unidos 94 es Alemania 1-0 a Bolivia. Le costó trabajo ganar a los bolivianos. Francia 98 es Brasil le ganó a... No fue no Noruega, recuerdo. ¿no? Sí, estoy aquí Fue buscando. No, ese fue el último, fue Ese fue 2-1. después, Creo ajá. que fue, ese creo que sí fue, creo que fue Brasil-Escocia. Déjenme ver, ya. Sí, Ese es el Brasil que... 2-1 fue, 2-1, apenas. mira, 2-1, ¿no? Después, en Corea-Japón 2002, Francia pierde 0-1 con Senegal. En Alemania 2006, ese creo que Ahí fue sí el fue más... goleada. Sí, Ahí fue sí, pero, 4-2 de ajá, Alemania a a Costa Costa Rica. Rica. Sí, Y bueno, goleada, 2 goles de diferencia, ¿no? Es como sí, si nosotros ganáramos 2-0 a Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica 2010, ya sabemos, empatamos 1-1 Sudáfrica con México. En Brasil 2014, Brasil le ganó 3-1 a Croacia. En 2018, en Rusia, creo que ahí sí los rusos ganaron fácil, ¿no? en Rusia fue, sí, 5-0 a Arabia. Arabia, sí, ahí también venían volando por el doping, pero bueno, ese es el único resultado así. Y en Qatar 2022, Fue Qatar Qatar 0, 0, Ecuador 2. 2, exacto. No, o sea, normalmente no son feroces putizas, quitando el partido de Rusia, ¿no? No creo además que Sudáfrica sea el peor equipo del mundial, ni mucho menos. O sea, es un equipo que está entre el 30 y el 35, que Ujú, no es muy bueno, pero tampoco es genial. O sea, yo creo que nos podríamos dar por satisfechos si México gana, ¿no? O sea, exacto. no le podemos pedir que golee 4-0 porque no viene al caso. Sí, a ver, recordemos que México, cuando fue anfitrión en la Copa del Mundo del 86, los partidos que gana lo hace por un gol que fue, justo lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Le gana, aquí lo estoy 2-1 a Bélgica, empata 1-1 con Paraguay, le gana 1-0 a Irak, le gana 2-0 a Bulgaria y empata 0-0 con Alemania. exacto, ¿no? Entonces, si ni siquiera en Copas del Mundo hemos goleado siendo locales, en el 70, por ejemplo, teníamos, épale, me lo borraron esto de acá, fue En el 0-0 con Unión 70, Soviética, 4-0 a El Salvador, bueno, El Salvador, y luego 1-0 a Bélgica, antes de perder con Italia por goleada 4-1. Así, no es que seamos una selección que esté para pensar en masacrar rivales. Digo, si se da, qué bueno. Pero además, lo comparas con los otros equipos a los cuales da como potenciales goleadores y ves, ok, Argentina, Inglaterra, Brasil, España, Bélgica, Alemania, ok. Las potencias tienen lógica que goleen a equipos de muy bajo nivel como Jordania, Nueva Zelanda, Curazao, etcétera, y algunos de ellos se van a llevar seguramente un susto. Un México-Sudáfrica, digo, si se llega a dar, qué bueno, pero con que ganemos basta. Y tenemos que sí empezar a encontrar la forma de matizar o de modular a la gente, porque pasamos de somos la peor selección del mundo, no merecemos estar en el mundial, vamos a dar vergüenza, a de repente con un partido bueno ante Serbia y una canción de Juan Gabriel, la gente está volviendo a ser loca y piensa ya en semifinales. sí, exacto, ¿no? Yo creo que hay que mantener el justo medio. Ojalá le podamos ganar a Sudáfrica. Yo ya le aposté a Sudáfrica para el partido, simplemente para no decepcionarme demasiado. O sea, para tener algún tipo de consuelo si perdemos ese juego. También aposté a que México queda último en lugar del grupo, también para que llevarme por lo menos una lanita si calificamos, si no calificamos. Pero en general, o sea, creo que la postura lógica es estar con optimismo moderado dado el grupo, ¿no? Hasta Sí, ahí. Y entender que los partidos se van a sufrir todos. de acuerdo. Y bueno, Martín, diría que ya con eso es suficiente por la parte abierta aquí en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Es hora de irnos a Patreon para platicar del grupo K y del grupo L de la Copa del Mundo. ¿Cómo ves? Vamos. Patreon.com/desde el bar POD.